De vuelta en Break Universitario, una vez más. En esta ocasión no me encuentro solo, me encuentro junto a... Lourdes Duarte, coordinadora provincial de Jóvenes por el Clima en Salta. Seguimos con esta gran iniciativa de transmitir las ideas, los proyectos, aquello que los jóvenes están desarrollando en esta provincia y en Argentina en general. Y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy, pero muy importante, que es el clima. Y el ¿Podrías medio ambiente. explicarnos cuál es la organización, cuál es la misión, cuáles son los objetivos que tienen? Ujú. Por supuesto. Bueno, Jóvenes por el Clima es una organización que comienza justamente en 2018-2019, cuando empieza todo este movimiento ecológico en contra del cambio climático de jóvenes. Algunos lo conocen también por ese momento cuando empezó a ser más famosa Greta Thunberg, Sí. por ejemplo. Y bueno, Jóvenes por el Clima es una organización ambientalista nacional latinoamericana. Entonces, nace en Argentina para responder a problemáticas argentinas. Perfecto. Ujú, Y bien, ¿y qué tipo de proyecto, qué programa, qué están haciendo actualmente en Salta? ujú. Bueno, Jóvenes por el Clima Salta se reactivó en abril de este año. Está en Salta de 2019, pero hubieron 2 años que no hubo actividad. Y bueno, este año, como consecuencia de las nuevas políticas o capaz eliminación de políticas ambientales, muchos jóvenes empezamos a tener como esta preocupación con respecto al clima otra vez y decidimos organizarnos para poder empezar otra vez con la organización. Entonces, desde abril estamos trabajando. Primero nos concentramos en buscar como voluntariado personas que quieran sumarse y ahora estamos en el tema de, más que nada en el tema de la educación ambiental con colegios secundarios. Más que nada nos estamos manejando con secundarios ahora porque justamente somos jóvenes. Entonces queremos llevarlo después a un ambiente más universitario. Y uno de nuestras, bueno, además de la educación ambiental, también tenemos actividades como plantación de árboles nativos en zonas donde, por ejemplo, hubieron incendios. Entonces, bueno, para reforestar. También en actividades con el gobierno o con reservas naturales. Justamente este sábado en el Cerro Elefante vamos a hacer por el Día del Árbol Sí. una plantación de árboles nativos. Ya vamos a subir a nuestras redes la actividad para que todas los que quieran se puedan sumar. Eh, Así que eso, y bueno, y después también el tema de la incidencia política, que es justamente publicar sobre tanto el tema de políticas públicas con respecto al cambio climático y al medio ambiente, y también la concientización ambiental. Bien, queda bastante claro que es muy amplio, que va dirigido a jóvenes, pero en sí en público en general que esté interesado. Ujú. Y ahora, ¿qué me dirías? ¿Qué es lo que necesita un joven para poder involucrarse en todo este tipo de temas, en este caso el ambiental? Primero, que te importe. Yo creo que es la base de todo, porque hay muchas personas que nos hablaron preguntando, yo no tengo ningún conocimiento sobre el tema, por ejemplo, ambiental o del cambio climático, y no es algo que tengas que ser ingeniero en recursos naturales, biólogo, para sumarte, solamente te tiene que importar la problemática y querer hacer algo con respecto a eso. Bien, es bastante interesante todo esto, porque me estás hablando justamente de todo este tipo de actividades, de cómo es que vamos a reforestar con los jóvenes. Y en este corto tiempo que volvieron a reactivar, que deben ser menos de 3 meses por ahí, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cuánto impacto han tenido en Salta? Tanto en cantidad de chicos interesados Ujú. y esas cosas. Bueno, nosotros empezamos, creo que nuestra primera actividad fue justamente la movilización en contra de la ley de glaciares. Y ahí, bueno, hablando con las personas que se habían sumado, empezamos a juntar personas, empezamos a conocer personas que se querían sumar. Entonces, bueno, ahí empezamos a tener un equipo fijo de personas que pueden sumarse a todas las actividades y ser parte de la organización y Sí. la planificación, digamos, tanto de la organización como de las actividades. Y después un equipo que no es fijo, que se puede sumar a las actividades cuando quiera. Bueno, está ahí el link en en nuestro Instagram y bueno, tenés la opción tanto de ser equipo fijo como de participar de vez en cuando.
Bueno, somos varias personas en el equipo fijo, somos 11, entonces es un grupo que tenés las coordinaciones principales que se encargan de cosas en específico. Bueno, también con esta diplomatura en liderazgo global también tuvimos un espacio para buscar personas, para hablar y para buscar personas que se quieran sumar, que les importe esta problemática. Y bueno, la semana pasada, fuimos a la LCOI, que es un encuentro de Naciones Unidas. En Mendoza. En Mendoza, Sí. que es posterior a la COP, que es la Conferencia de Naciones Unidas con respecto al cambio climático, y estuvimos representando a la provincia de Salta, hablando tanto como provincia como región del NOA. Perfecto. Haciendo como un mapeo de las problemáticas ambientales que tenemos. Ok, y ahora vos como joven y también como agente de cambio, ¿cuál es el principal problema ambiental que ves hoy en día en la comunidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo el mayor problema es que no se habla mucho de lo que pasa. Hay muchas problemáticas ambientales como inundaciones, incendios, que pasan, pero no se habla después de que una vez, por ejemplo, se incendia y hay un gran incendio, pero después no se habla como cómo lo podemos... ¿Qué podemos hacer después de eso? Sí, soy O consciente las de eso. inundaciones, ¿qué podemos hacer? Porque van a seguir habiendo inundaciones. Entonces, ¿qué podemos hacer para que la siguiente inundación no afecte tanto o no afecte directamente? Sí, y justamente hablando de incendios, soy consciente que cuando algo se incendia, esto es por cuestiones de familia y trabajo, por 10 años ese terreno, bueno, nosotros lo consideramos como inutilizable. Así que Ujú. es un buen punto a tratar justamente con todo lo que está pasando. Es más, hoy hablando con gente de gestión de las emergencias, hay muy poco, o sea, se habla mucho en el ámbito interno con respecto a estos problemas ambientales, cómo repararlos, pero se hace muy poco a la vez. Creo que seguro que lo conocerás. ¿Conoces a Galíndez? Galíndez creo que es, sí. Ujú. Sí, Tienen Gastón. contactos y con Gastón, justamente. Él tuvo una gran iniciativa, pero ya sabemos Ujú, por qué cuestiones no se pudo llevar a cabo. ujú. No sé si estás al tanto de esa iniciativa que Sí, tenía. un poco también del Ok, proyecto que hay, de la selección de proyectos. Hay varias cosas. Yo creo que hay muchas problemáticas ambientales que vos no las podés no podés prevenir un incendio o una inundación de cierta forma. Vos no es prevenir, sino que no podés saber cuándo va a venir, cuándo va a aparecer. El tema también es, no se habla, por ejemplo, en las escuelas, no se habla justamente de la concientización sobre eso, de que, o tampoco hay muchas personas que no saben que no hay políticas públicas con respecto a eso. O sea, ¿qué sí. pasa en caso de que haya un incendio, una inundación, una catástrofe ambiental que vos Bien. no la podés predecir, pero podés armar toda una estructura en caso de que suceda? Justamente, hablando con el ministro Mario Mimesi, él es el presidente de emergencia climática actualmente en Salta e invirtieron muchos millones de pesos en un radar que prevé todo este tipo de tormentas e inundaciones 2 horas antes. Aunque es un gran avance 2 horas, en dos Ujú, horas es muy complicado. Y hoy hablando con una referente de todo esto, lo que es la gestión de la emergencia y la gestión de riesgos, se está tratando recién de poder llevar estas políticas y esta conducta de concientización más allá, más alejado de los simulacros, ¿viste? Que cuando ujú, hablamos de simulacros sabemos de que ya es ficción, lo quieren ver más como un adiestramiento ujú. para poder realmente dejar una capacidad instaurada, ya sea en las instituciones públicas, instituciones privadas, bueno, en cualquiera de estas, recién se está tratando y el área ambiental no se toca mucho, o sea, sí se habla, sí se dice todo esto, pero ahora realmente, ¿qué es lo que está haciendo y qué es lo que están haciendo los jóvenes de Salta en esta área? Y por Ujú, ahí lo sé porque conozco muchos jóvenes de esta área, piensan que cada vez que es algo ambiental se imaginan Greenpeace ujú. y no les agrada tanto. Claro, sí, yo creo que hay algo de que hay algunas organizaciones ambientales que capaz hablan de Argentina en general o hablan de problemáticas ambientales en el mundo o de América Latina, y capaz también debería haber algo que hable solamente de lo local. Así es. Porque hay muchas problemáticas ambientales que pasan en otros países que obviamente nos alarman,
que nos importan, tenemos que saber sobre eso, pero hay veces que no se difunde mucho lo que pasa en tu propia localidad o en tu propia provincia. Entonces, por eso justamente Jóvenes por el Clima Salta se encarga de las problemáticas salteñas con conciencia de las problemáticas argentinas y latinoamericanas, pero siempre poniendo como importancia principal lo que pasa en la provincia de Salta y en las diferentes localidades. Bien, queda bastante claro. Y ahora te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo lo digo? ¿Qué debería hacer el gobierno de Salta para enfrentar tanto el cambio climático como así también cualquier otro tipo de problemática ambiental que haya? ¿Tenés algún proyecto en específico? ¿Tenés ganas de desarrollar algo? Yo creo que se puede tratar a nivel provincial, pero hay algo de la gobernanza local que genera mucho más impacto en sentido de articular con los municipios primero, porque se empiezan con cosas más pequeñas, más chicas, y después para lograr una importancia más provincial. Pero yo creo que lo más importante, lo básico que debe ser es escuchar a las juventudes, escuchar cuáles son las problemáticas, porque hay muchas veces que se habla de ambiente y solamente ponen el foco en los profesionales que ya tienen años y años de experiencia, pero los jóvenes tienen muchas cosas para decir, muchas cosas para aportar, y además somos todos, por ejemplo, hay varios que son estudiantes de biología, ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, o sea, chicos, chicas que saben sobre cómo, o sea, que pueden llegar a proponer una solución ante tales problemáticas. Bien, queda bastante claro. ¿Y cómo te gustaría articular con los municipios? Uh-huh. ¿Tenés alguna idea de proyecto, algo que... Sí, justamente la semana pasada nos juntamos, por ejemplo, queremos llevar a cabo una plantación de árboles nativos, entonces, y también hablar sobre el problema que es, hay algunos árboles que se plantaron en algún momento, que no son nativos y que arruinan el ecosistema, digamos. Bueno, sí. Y nos juntamos a hablar con Javier Vázquez, que es el encargado de arbolado urbano del municipio de Salta Capital. Y bueno, ahí articular, entonces tenemos la autorización tanto del gobierno local en esta situación, en este caso sería justamente la municipalidad de Salta Capital, y también plantearle esta problemática de que es bastante urgente. Y también en el municipio de San Lorenzo, por ejemplo, con los serenos, es una gran problemática, capaz la gente no sabe. Yo soy de San Lorenzo y no lo sé. Mira, no sabe que hay árboles que están afectando el ecosistema porque no son nativos y bueno, también nos juntamos a hablar de eso. Entonces, como esas articulaciones con el sector público que hace que pueda llevar a cabo proyectos. Muy bien, queda bastante clara las acciones, la iniciativa que están llevando. Y bien, está bastante bueno todo esto, inclusive lo de San Lorenzo, que recién me pongo a pensarlo y puede ser verdad. Aún así estuve a cargo de la juventud en algún momento. Y justamente hablemos del cambio climático. Uh-huh. ¿Qué es el cambio climático? ¿Hay alguna definición? ¿Cómo lo podemos ver hoy en día? Porque yo le digo a mi hermano, cambio climático, y sabe que es algo malo, pero no sabe bien qué es específicamente. ¿Qué es? El cambio climático, de una forma más básica, se lo puede explicar como una alteración de lo que es la temperatura normal que solemos tener, que siempre hubo por así decirlo, un cambio climático, sí. Pero el problema no es el cambio climático, sino que está siendo cada vez más rápido el aumento de la temperatura. Entonces, ese es el problema, porque siempre va a haber un cambio en lo que es la temperatura, pero el tema es que se está acelerando cada vez más y más, y eso hay muchos factores por los cuales se genera, pero esa es la problemática. ¿Qué podemos hacer para que no sea tan rápido ese avance? Bien, y ahora, justamente hablando de esto, ¿cómo es que este gran fenómeno, el gran niño, como dice que se viene ahora, cómo le explicarías en palabras sencillas cómo es que afecta el cambio climático para que ocurra este fenómeno? Uh-huh. De forma sencilla, también me parece que hay muchos fenómenos naturales que son inevitables, obviamente, pero justamente por el cambio de temperaturas hace que uno o sea más fuerte, más
intenso de lo que puede llegar a ser, o que llegue a lugares que capaz antes no llegaba. Entonces el niño es consecuencia justamente de eso, porque no es normal que esté pasando acá en Salta, por ejemplo. Entonces eso es lo que llama la atención. Porque un fenómeno natural que justamente no pasa, no debería pasar acá, está pasando. Sí. Bien, y hablando de ambientalismo, ¿qué opinas con respecto a esto? ¿Autos eléctricos, autos mecánicos o bicicletas? Obviamente las iniciativas de andar en bicicleta, digamos, es genial. Los autos eléctricos también son muy buenas ideas, pero de cierta forma, si todo está concentrado, los colectivos, los autos, bueno, las motos, hay muchos métodos hay muchos como formas del transporte que no es eléctrico, o sea, que es las camionetas a gasoil, a nafta, que aunque hay algunas que quieran buscar una forma más sustentable de moverse, si no se hace en su mayoría, no, obviamente el granito de arena cuenta, pero no es muy, no marca la agenda, digamos, y mucho menos ahora. Así es. Es más, había un estudio que se hizo diciendo que inclusive las bicis llegan a contaminar más que los autos. ¿Por qué? Porque una bici la usas un año, si la usas mucho se te rompe y ¿qué haces? Claro. La tirás. Y eso es mucho más contaminante todavía que un auto. Aunque la cantidad de autos que hay, bueno, puede ser controversial. Puede eso. ser también, no es solamente contaminación, lo que nosotros conocemos como, no sé, esa contaminación que te puedes imaginar, sino que también es la contaminación auditiva. Sí. Por ejemplo, el ruido del motor, digamos, todo el ruido que conlleva tener un auto, un colectivo que no sea eléctrico, digamos. Así es. Sí, hay tantos tipos de contaminación auditiva, claro, que decían, visual, esto de combustión, que justamente son todos los vehículos. Es importante tenerlo en cuenta. Es más antes estábamos con proyectos donde calculábamos, de acuerdo con un cálculo que se hace en ingeniería, para poder ver en los semáforos, que es el punto muerto de los motores, es cuando más contaminan. Claro. Ver la manera de poder ver que donde haya semáforos no haya tanta vegetación, no haya tantas cosas que se pudieran trabajar, y también llegar a entender, a respetar un poco la diversidad de Salta. ¿Por qué? Porque queremos ir a sacar todos los árboles de tal lugar y por el tiempo que llevan, porque ya son un patrimonio, son referencias, bueno, no se pueden y hay que entenderlo claramente. Pero bien, queda bastante claro toda esta iniciativa que están teniendo, el impacto que van a llegar a tener. Me gustaría, si puedes decirme, si tan solo tuvieras que cambiar una acción del ciudadano salteño, ¿qué cambiarías? Una acción. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Porque hablando con Gastón Galíndez yo mira. hace 3 años, él tenía su proyecto de que era una ley provincial, creo. Quería hacer de que todas las familias por año planten un solo árbol. Mira, bueno, esto que me decís está buenísimo, que una familia plante un árbol. Yo creo que en vez, si vos me decís para cambiar una acción, sería más que nada no plantar un árbol, sino cuidar el que ya tenés. Cuidar el árbol capaz que está en tu plaza. En caso de que haya alguna, no sé, alguna persona que esté generando basura o un basural, que decir algo. También está la policía ambiental. Sí. Hay muchas formas de comunicarse también con la municipalidad de donde vivís, para justamente para que haya una infracción en caso de que alguien esté incumpliendo. Ok, sí, está bastante bueno. Conocí una gran cantidad de organizaciones a nivel mundial que quieren hacer este tipo de acciones ambientalistas. Es más, participé de una donde estaba auspiciada por la Mercedes-Benz en algún momento, que no me acuerdo bien el nombre. Y las iniciativas ambientalistas son muy importantes, demuestran un gran potencial de los jóvenes.
no solo en el nivel de gestión, sino también en nivel intelectual, por algunos métodos que tienen. Así que queda más que claro. Bien, ya estamos llegando a la mitad del programa, así que ahora vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos después. Seguir hablando de ambientalismo, sobre organizaciones y la juventud. Pero bien, antes de comenzar, recuerdo claramente que estamos con las inscripciones del programa Liderazgos Emergentes, un programa para la juventud específica para poder llevar su idea a un proyecto y ese proyecto a una realidad. Mediante financiamientos, en algunos casos, mediante la articulación público-privada y el apoyo con referentes del sector público y privado. Es una gran oportunidad que van a poder utilizar aquellos jóvenes que quieran formarse y ser los próximos líderes de Salta. Pero bien, sigamos acá con tu nombre, Lourdes, de Jóvenes por el Clima, Salta. Tengo un terrible problema con los nombres. No hay problema. Así que, bueno, contanos cómo es que van con las campañas actualmente para sumar voluntarios. Bueno, justamente ahora estamos en una campaña de voluntariado para que todas las personas que les interese el tema ambiental, que les preocupen estas problemáticas, se puedan sumar a la organización. Lo único que se necesita es que te importe, que te preocupe. No necesitas ni experiencia en organizaciones o con cosas respecto al clima. Tampoco tenés que estudiar algo relacionado, solamente te tiene que importar y querer sumarte, que es lo más importante de todo. Hay varias actividades, entonces hay como podés seleccionar a cuál participar, a cuál no. Todo está en nuestro Instagram, en jovenesporelclima.salta. Entonces ahí también tenés el link de inscripción y ahí completás un par de cosas como tu nombre, por qué te gustaría sumarte y bueno, después también tenés la opción de ser parte de un equipo fijo o de sumarte en caso de actividades en específico. Bueno, también, además de eso, tenemos una campaña que es de socios, que se llama Socios por el Clima, que es una donación mensual que se puede hacer justamente para financiar algunos proyectos que estamos llevando a cabo o que vamos a llevar a cabo. Entonces es una donación mínima de capaz 3.000 pesos, 4.000 pesos, 5.000 pesos, lo que vos puedas, que si no podés ayudar o ser parte por cualquier razón, tenés como esta opción de poder sumar tu granito de arena justamente. Y bueno, entonces cualquier persona que se quiera sumar, que le interese, que se cope, también es importante esto de tener unos espacios de participación ciudadana, porque las juventudes pueden ser escuchadas, y también poder gestionar proyectos justamente para hacer Salta un lugar más limpio. Así es, como siempre hablamos acá con respecto a la juventud, que la juventud puede hacer todo lo que quiera. Es más, me encargo principalmente de que los jóvenes sin ningún tipo de traba burocrática puedan hacer sus proyectos. Está muy bueno que sigan saliendo organizaciones. Tienen personería jurídica, tienen todas esas cosas. Sí. Bien, está muy bueno que salgan jóvenes ordenados haciendo las cosas, líderes emergentes, que por ahí nos conocemos, por ahí no, y que realmente impulsen a muchos jóvenes a seguir en estas iniciativas. ¿Por qué? Porque de estas iniciativas no únicamente sale un proyecto con impacto para la sociedad, sino que a veces le puede dar un proyecto de vida a un joven, lo puede dar un poco de orientación, o puede ayudar a un grupo bastante grande en sí. No de por sí porque el proyecto sea ambientalista, no quiere decir que un joven que estudia medicina o química pueda sumarse, pueda aprender o inclusive haciendo eso descubre algo que lo puede ayudar para su investigación, para un emprendimiento o para lo que quiera. Está bastante buena la idea esta de los proyectos que tienen. Cómo es que estuve inactivo 2 años y de repente activan en unos meses y van bastante avanzados. Está muy bueno. Y sobre todo tener el respaldo y de que sean jóvenes que estén hablando con autoridades. Creo que me tienen en contacto con DeepAssure, con todo el área municipal. Está bastante bueno. Son un buen ejemplo para los jóvenes. Y ahora
puntualmente, hablando con respecto a la juventud, fuera del proyecto que tengan, ¿cuál es el consejo que le darías hoy en día a un joven que tiene ganas de hacer algún proyecto, que tiene ganas de hacer algo? ¿Qué es lo que le dirías? Que se involucre, que sienta que su pensamiento, que su voz tiene peso, que se anime a participar. Además, participar de un voluntariado, además de ganar experiencia, también es hacer comunidad, que es algo muy importante que ahora con el tema de las redes sociales, capaz, es importante conocer a personas, hablar con personas de forma de cara a cara. Entonces, eso es algo muy lindo también, formar parte de una comunidad. Pero sí, yo siento que es muy empoderante para la juventud formar parte de organizaciones, de lo que a vos te movilice, justamente porque sentís que podés hacer si vos sentís que podés hacer un cambio, lo podés hacer, Sí, lo vas a poder hacer, porque siempre la organización colectiva, puede generar muchas cosas que capaz vos ni te imaginás. es verdad, no es lo mismo que vaya un solo joven a presentar un Ujú. proyecto a que vayan 10 o 15 o Obviamente. 20. Y creo que ese es el punto, uno de los puntos más importantes y que los jóvenes trabajan. El uso de las redes sociales. Yo soy un claro ejemplo de cómo no se usan las redes sociales. Entonces, soy consciente de cuáles son algunas de las consecuencias de no usarlas y no entenderlas por ahí. Entonces, Ujú. el joven que se unifica, que hace su nota firmada con las 20 firmas, la presenta a una autoridad y consigue la auditoría o la reunión, como quieran decirle, Ujú. ese es el punto más fuerte que tiene la juventud, una juventud unida. Más allá de que Ujú. tengan un objetivo político, que tengan no importa, la juventud unida tiene una gran probabilidad de avanzar. Hoy día, Es parte de una forma de fomentar la democracia también. sí, más que una participación ciudadana es fomentar a Ujú, la democracia, fomentar las ideas de la otra persona, ujú. de que no son menores. Únicamente hace poco estuve en un parlamento y un joven dijo que al joven se le complica porque no tiene trayectoria. Soy consciente de eso, sí. Cuando no tiene trayectoria el joven es muy difícil. Y en cierto modo hay que tratar de evitar eso porque no sabemos si el joven justamente tiene la habilidad para ver la problemática y solucionarla, o capaz que el joven es el puente para llevar a la solución. Ujú. Estoy con proyectos que tratan de prevenir, por ejemplo, algunos de los desastres que pueden venir ahora con el gran niño, como dicen, y por ahí se ven un poco trabados, no por una cuestión de ser jóvenes, sino porque un joven descubrió un vacío tan grande en la provincia que no tiene solución todavía. Sí, capaz no es descubrir, sino es solamente el simple hecho de vivirlo, Sí, de que haya una problemática ambiental y que eso te afecte directa o indirectamente a vos. así es. Y escribirlo, ponerlo en papel, decir qué es, ese es lo más importante. Ujú. Capaz que por ahí el proyecto se demora por cuestiones de intereses, por cuestiones de todo esto, pero el joven encontró algo donde trabajar. Y- Sí, sí, eso también te da como ese sentimiento de vocación sí, y hace justamente al empoderamiento de la juventud, de las personas que capaz creían que lo pensaban y que no podían hacer nada y con una organización colectiva se puede se hacer puede cosas hacer súper todo, se grandes. puede hacer. Es más, los vemos hoy en día, ya sea que están en las marchas, ya sea que están en esas cosas, son agrupaciones de gente que van con un mismo objetivo. Así que, bueno, es un gran ejemplo para todos los jóvenes. Puedes decir otra vez las redes de jóvenes. Sí, por supuesto. Bueno, el Instagram es jóvenesporelclima.salta. También hay un Jóvenes por el Clima Nacional, pero si quieren enterarse sobre las problemáticas de la provincia, si también quieren sumarse a militar en Jóvenes por el Clima de Salta, eh, sigan a la cuenta y ahí, bueno, en los links y en historia nos pueden mandar también un mensaje cuando quieran, con cualquier duda, consulta, propuestas de proyectos que tengan y vamos a escucharlos a todos y a todas. Ok, te hago una pregunta más con lo último que acabaste de decir. Ujú, Supongamos que yo quiero hacer un proyecto con ustedes. ¿Cómo es ujú. que tengo que hacer? Además de contactarme. Justamente, bueno, nosotros tenemos un área de proyectos exclusivamente para proyectos, tanto para la gestión de proyectos, para pensar proyectos y después de qué forma vamos
a llevar a cabo esos proyectos. Hay algunos que se pueden hacer en conjunto con los municipios, o el gobierno local, el gobierno municipal, el gobierno provincial, o con entes privados, en la parte de responsabilidad social empresarial también. Y bueno, depende del proyecto con quién vamos a articular para poder llevarlo a cabo. Y bien, y con respecto a la gestión de proyectos, ¿cuál es el consejo que le darías a un joven que empieza con la gestión esta? ¿Cuál es un error, un consejo común que pueden llegar a cometer? Abarcar mucho. Yo creo que cuando hay una problemática hay que especificar bien cuál va a ser el foco, cuál es el problema en específico, porque hay muchas veces que vos querés armar como varios proyectos o tratar varias problemáticas al mismo tiempo y no se puede en un mismo proyecto. Cuando es problemáticas es muy difícil. Sí. Y no empecemos con el árbol del problema porque no. No, pero sí es más que nada establecer bien cuál va a ser el problema que se va a tratar, porque obviamente todos queremos tratar muchas problemáticas al mismo tiempo, lo cual no es posible, entonces hay que empezar como un paso a la vez, un proyecto a la vez, para después poder llegar a resolverlos a todos los problemas. Bien, queda bastante claro todo esto. Es más, justamente es una de las cosas más importantes para tratar en la juventud lo que es la gestión de proyectos, es saber identificar la problemática y realmente entender las limitaciones y entender que van a poder trabajar una a la vez. Si tenés si tenés equipo, si tenés gente, bueno, ahí sí puedes decirle, bueno, ustedes trabajan en esta y ahí sí, pero están separadas. Bueno, justamente eso es la organización colectiva, que todos puedan aportar algo y tampoco no sobrecargarte de cosas, que tampoco está bueno, porque ya tenemos suficiente con las redes sociales, que tenemos tantas cosas en la cabeza y bueno, y está bueno también para estos tiempos como concentrarse en una cosa a la vez y que todo es paso a paso y que no puedes tener un resultado instantáneo. Así es más, una de las cosas que yo enseño en universidades es eso, principalmente cómo llegar a manejar principalmente tu propio proyecto, cómo es que lo vas a manejar solo, y después cómo es que vas a liderar el resto de tus proyectos, que lo vemos hoy en día con cualquier director de fundación. Están ocupados y hay algunos que sí logran llevar muy bien el mando. Hace semanas estuve viendo algunas que tienen como... Para que veas, en principio de año tenían 16 programas, o sea, distintos proyectos, cada uno con sus proyectos internos, pero bueno, eso no importa. Y el presidente de la fundación tiene que encargarse de todos esos proyectos. Y por ahí cuando va un joven y quiere ser como ese presidente, se da cuenta que primero debió haber empezado él haciendo su proyecto, enfocándose en lo que tiene que hacer y después aprendiendo a manejar el de los demás. Sí, ahí hay algo muy importante que es saber delegar, que no todos, no todos lo gestionan muy bien, pero también es importante este trabajo en equipo, lo cual es difícil, porque no es fácil. No es fácil no es fácil delegar, no es fácil, la organización tiene como varias etapas, lo cual no es de la nada, vos decís, bueno, vamos a hacer esto y listo, sino que esas habilidades blandas son muy difíciles a veces de aplicar. Entonces eso es algo que es lo más difícil y todos dicen de que se hace de acuerdo con la experiencia. Sí, justamente. Y está claro. Sí, participar de organizaciones, de voluntariados, ONGs, fundaciones, hace que puedas aprender estas herramientas, estas habilidades blandas que son difíciles de conseguir, pero lo hace la experiencia justamente. Así es, justamente lo hace la experiencia y lo veo constantemente, ¿no? Y uno de los consejos que yo les doy es que por ahí directamente, si están por hacer algo por primera vez, que directamente lo hagan. Sí, por ahí, hay que animarse. Hay que animarse. ¿Por qué? Porque por ahí uno por respetar un poco organizaciones, por tener esa estructura en la mente, por ahí se atrasa. No es necesario a veces atrasarse tanto, ¿viste? Me pasa con chicos, por ejemplo, de LucasAl, que dicen, bueno, tenemos que ir a hablar con el consulado este. Bueno, tenemos que llevar la nota, pedir la auditoría, una vez que entra la nota, esperar a que nos responda. Y por ahí no es tan necesario. Y es claro, ¿por qué? Porque a los jóvenes se los forma con una idea de que el joven es joven. Nunca se le dice como que
van a poder tener la reunión, nunca se les dice que sí pueden, nunca se les dice, o sea, se los forma para que lo hagan después, pero lo cierto es que lo pueden empezar a hacer ahora. Es Sí, como el mundo universitario con el mundo laboral, claro. que actualmente dicen que es muy distinto y yo creo que no es tan distinto, son cosas distintas, nada más de Ujú. eso. No es que Sí, uno te prepara para el otro, sino son dos cosas distintas que tenés que aprenderlas, a veces sí. desde la casa más antes Ujú. que por ahí en la universidad. Sí, la juventud es uno de los principales actores de cambio, entonces es muy importante escucharlos, escucharlas. Y también no esperar un momento, no, cuando yo tenga esto, cuando tenga este diploma, cuando tenga esta No, certificación, voy a poder hacer algo. no es Sino necesario. que solamente se empieza un paso a la vez. Y Así el es. simple hecho de animarse puede lograr cosas Ya inimaginables. es mucho. Es más, estoy en un programa donde les decimos a los jóvenes que en la presentación, en la formulación cuando se inscriben, que nos escriban cuál es su proyecto o cuáles son sus intenciones. Y hay algunos que son muy interesantes y hay otros que nos dicen directamente quiero empezar con mi emprendimiento y llevarlo a otro nivel. O sea, Ujú. ver que una simple publicación de Instagram, que la trabajaron 50% con inteligencia artificial y el resto editada, llegar a tener este impacto en los jóvenes es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque no se trata únicamente de un adulto que le da la participación a un joven, la oportunidad, como dicen, de poder estar, no, sino que son jóvenes ayudando a jóvenes, jóvenes motivándose. Tengo casos de chicos que necesitaban simplemente un solo empujón, o sea, que salga un solo proyecto y su perfil actualmente es internacional. Están estudiando fuera del país, consiguieron becas, entonces, un solo empujón que un joven puede hacer es lo más importante para otro y para muchos más. Sí, tal cual. Y prepararse para también saber los desafíos que vienen después. Pero bueno, estamos en los últimos 6 minutos de este programa, posiblemente, sí, 6 minutos de este programa. Estuvo cargado de información, cargado de muchas cosas. Eh, ¿Tenés algo más que decir con respecto a Jóvenes por el Clima? Yo creo que dije suficiente con respecto a Jóvenes por el Clima. Me gustaría hablar más a los jóvenes y es más que nada, anímense. Anímense a formar parte, anímense a formar parte de organizaciones, de la organización colectiva. Anímense porque no solamente va a ser juntarse con personas que piensen como vos capaz o que tengan los mismos objetivos que vos, sino que hay muchas habilidades que se pueden aprender y que pueden desarrollar tanto su persona en general o también empezar a tener como esa experiencia que capaz hay mucho que se habla mucho de lo que es la experiencia laboral, que hay muchas cosas que se pueden aprender justamente en voluntariados, en Voluntariados. Sí. ONGs. Súmense. Si tienen una problemática de la cual hablar, hablen. Realmente su voz importa. Entonces, y hay muchos jóvenes que tienen las mismas problemáticas que ustedes, que piensan lo mismo. Entonces, eso, súmense, que es muy importante. Bien, queda bastante clara la idea. Ujú. Es más, es lo que se les dice a todos los jóvenes hoy en día, que se animen a todo, porque así es como vamos a poder sacar la provincia y el país adelante. Sí, Eh, justamente. Se Claramente, necesita esto. Es una forma de reforzar la democracia. sí, Entonces es muy así es. importante. Es muy importante porque no sabes qué joven nos puede estar escuchando ahora, no sabemos qué proyecto podemos estar alimentando en cierto modo. Ujú. Sí. Y ver que un joven salga el día de mañana con su ONG, que salga mañana con su empresa, que busque dar trabajo Mm. y que ese sea su objetivo, más allá de un lado monetario, que tarde o temprano todos lo Sí, consiguen, obvio. está muy bueno. Y somos los que siguen de los que están ahora Claro, actualmente. justamente la juventud somos los futuros tomadores de decisiones. Actualmente en otras partes del mundo, sí o sí se pide como una paridad de juventud de edades en todos los equipos. Ujú. Actualmente no se hace tanto, pero estaría muy bueno que se haga. Sí, hay que escuchar a la juventud realmente porque hay hay algunas cosas que capaz las personas que están en la toma de decisiones no la ven porque tienen una edad, hay problemáticas que capaz ellos no las tienen como importantes
o capaz simplemente tienen un desconocimiento de la problemática y ahí está las juventudes, que nosotros somos los que sufrimos esto, entonces es muy importante, tanto en el sector público, en el sector privado, en el sector de la sociedad civil, es importante que las juventudes tengan el micrófono como Sí, en este momento. Entonces, me parece muy importante y agradezco también la oportunidad para venir a hablar acá, porque es muy importante este diálogo entre las juventudes. así es. Y mucho mejor es que después vienen más organizaciones, conocemos más gente, después nos conocemos todos prácticamente Ujú. los que planean. Y, y está bueno que muchos jóvenes se sumen sobre todo. Y en el interior también, que llegue todo esto al interior, que es bastante importante. Sí, justamente, no tenemos planes únicamente en Salta Capital, sino es una organización, como dije al principio, provincial. Entonces se va a buscar articular con la mayor cantidad de municipios. Invitamos a los adolescentes, a los jóvenes de otros municipios, en caso de que, no sé, estemos haciendo una actividad en Güemes y, no sé, alguien de capaz de Tartagal que se quiera sumar también a Jóvenes de Clima, tenga la oportunidad, no por sino no va a estar solamente aceptada la gente de Salta Capital, sino de la provincia, porque es una organización provincial. Provincial, así es. Y todo lo que es provincial me encanta porque el impacto que puede llegar a tener en el interior, yo lo veo con Ujú, fundaciones, por ejemplo, Fundación por Nuestros Niños, ujú, que llevaron justamente un árbol que podríamos considerar exótico ujú, al interior, la moringa, ujú, y ver cómo es que lo tratan de incluir con la nutrición de los chicos, ya que esa planta tiene una gran cantidad de propiedades, ujú. y ver el impacto que llegan a tener, ver cómo es que la gente trata de entender realmente lo que es, cómo es que lo aplica, cómo no, ver cómo es que tienen que ir llevando el proyecto para después hacer una empresa B si es necesario. ¿Para qué? Para que estas personas se vuelvan productores de moringa y también puedan venderlo después. O sea, Bien. los proyectos de cuádruple impacto son lo mejor actualmente en todo y cualquier persona los puede hacer. Así que bien, Sí, bien, te agradezco por haber venido acá al no, muchas programa. gracias. Habíamos planeado más antes, pero estaba en Mendoza justamente. Ujú. Así que esto fue el programa de Break Universitario de hoy. Aprendimos bastante, hablamos sobre proyectos. Así que nos vemos la semana que viene en este mismo horario. Muchas Chao. gracias.